Creo que está muy bien leer a las personas que están proponiendo lo que tú no quieres que pase. Claro. O sea, que a veces es verdad que nos acomodamos mucho En leer a los nuestros. En leer a los nuestros, Y no sí. hay que hacer eso, chicas. Siempre está bien leer a los otros. Hay que leer en general, pero de una variedad. Sí. Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra. Las glosas, un apunte breve de punzadas sonoras, con Paula Ducay e Inés García. ¡Hola! Hola, chicas. ¡Glossers! Hashtag Glossers, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Habéis glosado mucho? ¿Listas ¿Qué? para leer de nuevo conjuntamente? Y sonoramente. Sonoramente. Experiencia mística. Bueno, bienvenidas de nuevo a las glosas. Muchas gracias por estar aquí un día más con nosotras, glosando textos de manera sonora. Es el segundo episodio que sacamos, estamos muy emocionadas porque en el primero analizábamos un fragmento de Nefando, de Mónica Ojeda, y hoy vamos a cambiar radicalmente de registro, porque para eso estamos, y os vamos a acompañar en la lectura de un artículo académico. ¿Quién está contenta aquí? Pues Inés García, por supuesto, la más academicista de entre nosotras. Pero académica maja. Claro, académica bien. Académica holgorio. Efectivamente. Bueno, como sabéis, los 3 primeros episodios de las glosas son posibles gracias a la colaboración con la UOC, que es la Universidad Oberta de Cataluña, y hemos estado trabajando mano a mano con 3 investigadores de la Escuela de Doctorado. Y creemos que pese a ser un registro más arduo, porque es verdad que es un artículo académico además que yo me lo he leído igual 47 veces, o sea que cuesta, no es de estos artículos así más... Sí, más ¿cómo ligeros. decirlo, ¿no? Como que ruedan más. No, aquí hay que estar con el alfiler de la glosa. En efecto, con nuestra agujita. Nuestra agujita. Pero creo que merece la pena este esfuerzo y sobre todo merece la pena sacar al mundo del, como dirían los académicos, del populacho, porque así lo ven ellos, ¿no? El mundo real, Chicas, que es el mundo populacho. real. Sí. Vamos a dejar esto claro, su mundo no es real, su mundo es un delirio, Sí. es una nube que flota por ahí. Una nube de pasillos universitarios. Sí, creo que tiene mucho sentido, que es una cosa que en punzadas sonoras y en punzadas en general repetimos pico pala ahí como un heterosexual tirando fichas, o sea, una cosa así pu todo el rato. Eso somos. Sacar estos textos de esos muros académicos y que se han movido en un ambiente muy concreto y particularmente el texto que traemos que encima generó ríos de tinta porque es un artículo que fue muy polémico y que tuvo mucho impacto, así que creo que merece la pena y que como todo siempre, el mundo puede entender un artículo académico. Esto hay gente que no le gusta, pero esto es verdad. O sea, así debería ser. Sí. Así debería ser. Acompañado, con ayuda, pero bien. Hombre. Que lo tenéis en nuestra web. Ahí está. Punzadas.com. El PDF. Efectivamente. Bueno, queríamos empezar contextualizando el texto, como intentamos hacer siempre, para que todo el mundo se ubique. Hoy vamos a glosar La tragedia de los comunes, que es un texto de Garrett Hardin, publicado en la revista Science en 1968. Buen año ese, ¿eh? Buen año. Hardin fue un ecólogo y microbiólogo estadounidense que escribió acerca de temas como los peligros de la sobrepoblación o la gestión de los recursos naturales. Este texto, como ha dicho Inés, fue súper influyente, generó muchísimo debate, pero también fue muy criticado, porque propone ideas muy provocadoras, si lo habéis leído lo sabréis, ideas algo extremas. Que a mí esto me gusta un poco. En plan, que proponga ideas extremas está bien porque nos hace pensar. No es un texto fácil, como hemos dicho. Yo cuando empecé a leerlo dije, ¿por qué me estáis haciendo leer teoría de juegos? ¿Por qué estoy de vuelta en la Carlos III? Sacadme de aquí. Sí, esto, chicas, yo particularmente, las partes que no entendía nada las tachaba y decía, esto se ha acabado. Claro, aquí hay que leer. Mira, a mí me parece muy bien que digas esto porque creo que a la hora de leer artículos académicos, a mí me pasó cuando empecé la universidad, cuando empecé en la Carlos III, de hecho, que intentaba leer cada puñetera coma de los artículos hasta que aprendí que no hay que leer así artículos. Si hay cosas que no se entienden, no pasa nada, no es un drama. La cosa es que tú saques algo de lo que estás leyendo. Hombre, y sobre todo si son de repente cosas súper específicas de teoría de juegos que yo no sé ni lo que es, que me voy a hacer un máster en teoría de juegos para entender un párrafo. Claro. Él está dando por hecho muchas cosas de su ámbito, entonces como las da por hecho yo también. Claro, muy bien. Esa es la actitud. Ya está. Claro, precisamente por eso La tragedia de los comunes es un texto perfecto para glosarlo, porque creemos que se beneficia de varias lecturas. A nosotras mismas nos ha pasado, la primera vez que lo leímos no supimos ver todas las ideas que esconde y ahora una vez que lo hemos leído 40 veces sí que lo sabemos. La persona que nos ha propuesto este texto, que es doctora por la UOC, es Zarina Kulaeva. Muchísimas gracias, Zarina. Es majísima. Es majísima y listísima. Se nota que ha hecho una puñetera tesis doctoral. Sí. Y ella nos propuso este texto porque tiene mucho que ver con
el tema que ella trabaja, que es pensar cómo podemos abordar el cambio climático de manera democrática y sin recurrir necesariamente al autoritarismo o a medidas demasiado estrictas. Entonces vamos, lo primero, a escucharle a Zarina hablar sobre la tragedia de los comunes y sobre su contexto. La tragedia de los comunes tuvo una gran repercusión no solo por ser un texto provocador y hoy considerado racista y antimigratorio, sino también por su contexto histórico. En los años 70 surge una gran preocupación por los límites del planeta, y en ese contexto es cuando Harding publica su ensayo. Ese mismo año, Paul Ehrlich lanza The Population Bomb, popularizando la idea de la explosión demográfica. Ambos textos adoptan una visión neomalthusiana, donde culpan al crecimiento poblacional del deterioro ambiental y así desfasan el foco de lo que es el insaciable consumo del norte global hacia el control de la población del sur global. Harding incluso compara el planeta con un bote salvavidas, donde los recursos son limitados y, según él, si los países ricos intentan ayudar a los pobres compartiendo los recursos, el bote se sobrecargaría y se hundiría. Esta lógica suya refuerza su postura excluyente y antimigratoria que implica no únicamente el cierre de las fronteras, sino la ayuda humanitaria también. Además, este enfoque ignora por completo la responsabilidad histórica del norte global, su modelo económico extractivista y consumista, que ha generado la mayor parte de las emisiones de los gases de efecto invernadero, que no únicamente influyen en el cambio climático, sino que nos llevan al agotamiento de los recursos. Fíjate lo que cuenta Zarina del contexto, que es muy interesante ver que ya en los años 70 se exploraba un tema que se menciona muchísimo en la actualidad, que es, ojo, ¿no? Vivimos en un planeta finito, así que no podemos crecer infinitamente, que esto se dice mucho en el contexto del insaciable capitalismo y su pretensión de crecimiento infinito. Y en este momento, como dice Karina, se estaba hablando mucho de la sobrepoblación. Igual creo que esto pasa mucho en el marco del ecologismo, que se pone el foco en diferentes temas y luego se recuperan porque nos parece que estamos siendo siempre súper novedosos, pero ya se estaban teniendo debates hace muchas décadas. Y sin embargo se hace en el caso de Harding, porque el problema de sobrepoblación puede tratarse de muchas maneras, pero él lo hace de una muy determinada, que es esto que contaba Zarina, estableciendo una jerarquía entre los que se salvan y los que podrían ser salvados, los que tienen recursos o aquellos con los que nos podríamos plantear compartir. O sea que se abre un abismo entre el occidente y el sur global que ya mencionaba en el audio, como si fueran dos realidades totalmente separadas y no existieran dinámicas que se cruzan. Concretamente que se cruzan en cuanto a violencia ejercida por Occidente y hacia el sur global, ¿no? El extractivismo, el colonialismo de explotación acerca de los recursos naturales o de los materiales, o la desigualdad que todo esto genera. Y es muy fuerte, me parece, esta idea que comentaba Zarina del bote salvavidas, esto de ya veremos si decidimos salvar a los otros o salvarnos nosotros, o es que si ayudamos a los demás eso llevará a nuestra ruina. Claro, una contraposición entre ellos y nosotros muy fuerte. Claro, de hecho, o sea, como utiliza la idea del bote salvavidas y de dejar que los otros se ahoguen, que además creo que en el marco de nuestra actualidad en el Mediterráneo, todas las personas que han muerto ahí debido al intento de cruzar Europa, está muy presente. Claro, está mucho más presente que quizá en el momento en el que él lo menciona, y por eso esa idea, esa metáfora que él usa, me pareció extremadamente violenta en este contexto actual, ¿no? Y tenemos que adentrarnos en el texto, creo, teniendo en cuenta un poco este marco epistemológico y moral, porque creo que es un texto un poco, quizá también porque nosotras no somos expertas en pensamiento ecologista y mucho menos desde una perspectiva medio científica, ¿no? Sí. Pero a mí me pasó que en el primer momento que lo leí no me pareció tan radical en su exposición de ideas, porque es verdad que esto que nos comentaba Zarina en el audio de su propuesta, que es muy racista, en este texto creo que no está tan presente como en otros suyos, que sí que se centra en las políticas antimigratorias y se habla mucho de estas cosas explícitamente. En este texto hay varias frases que traeremos más tarde que hacen referencia a esta idea de ellos y nosotros, como nosotros nos merecemos X porque somos mucho mejores que ellos, pero no está, no sé cómo decirlo, no está explícito, extremadamente explícito. No es lo primero que piensas cuando lo lees, sí. Una cosa que hay que escarbar. Hay que escarbar mucho, sí. Creo que pasa con muchas ideas en el texto. Claro, pero es que por eso es perfecto para esto que estamos haciendo. Así que vamos a ir metiéndonos con la agujita a ver qué hay en cada línea. Efectivamente, vamos a hurgar. En este texto, Harding comienza defendiendo que no podemos buscar todas las soluciones a los problemas que nos surgen en el área de la ciencia y la tecnología. Es decir, que no todos los problemas tienen una solución
técnica. ¿Qué es una solución técnica? Pues una solución que solo requiere de un cambio en la metodología o en la técnica de las ciencias naturales y que no requiere ningún cambio en el ámbito de los valores humanos o de las ideas morales. Para entendernos un poco mejor, os traemos 2 ejemplos. El primero sería que una empresa quiere acceder de manera inmediata a sus archivos, ¿no? Tiene un problema, que no se coordinan los trabajadores a la hora de trabajar. Entonces la solución técnica es implementar un sistema de plataforma en la nube. Ya está, fin, solucionado. Solución técnica, no necesitas nada más. La segunda, por ejemplo, un gobierno quiere reducir el número de víctimas mortales de accidentes de tráfico. La solución técnica sería pues, mejorar las carreteras, señalizar mejor, obligar a las empresas de automóviles a utilizar la tecnología para construir coches más seguros. Eso es la solución técnica. Pero en este caso no valdría solo con eso. Hay otra parte que no tiene nada que ver con la técnica, que necesitaría de un cambio en los valores humanos y morales, que es la reeducación vial, en este caso, ¿no? Concienciar a la gente de cómo se puede conducir mejor, cómo tienes que moverte en la carretera y tratar a los demás, ¿no? Entonces a Harding le interesa en este texto discutir uno de los temas que no encajan en este tipo de soluciones que solo son técnicas, y este problema es el problema de la sobrepoblación. Aquí estamos ya en el meollo un poco del asunto. La tesis de Harding es que el problema de la sobrepoblación no se puede resolver tecnológicamente, por ejemplo, pues a través de medidas técnicas como pueden ser granjas marinas o desarrollar nuevas variedades de trigo. Claro, como generar más recursos. Claro, más si recursos. la población crece, en vez de hacer que decrezca o claro, hacer medidas que tengan que ver con los valores, hacer más comida o crear más recursos, sea como sea. Claro, no se puede solucionar por esa vía. Porque lo que sucede es que la población crece en un mundo finito, con recursos finitos y limitados. ¿Y qué pasa con eso? Pues que la cantidad de bienes que nos corresponden a cada uno va decreciendo a medida que la población crece. Él en el texto escribe: un mundo finito puede sostener una población finita. ¿Y qué pasa? Que la población humana no es finita, sino que crece exponencialmente. Y entonces así se plantea el tema de los comunes. ¿Qué son los comunes? Pues los recursos que se acabarían si todos tuviéramos acceso a ellos, o que se van a acabar si todos tenemos acceso a ellos. Y más teniendo en cuenta todo esto que creo que tenemos que tenerlo presente a la hora de hablar de este texto todo el rato, que es que la sobrepoblación no para de crecer, ¿no? Esto es lo que él está intentando analizar. Los recursos comunes serían, por ejemplo, los mares y los océanos, los montes, la tierra que se utiliza para la agricultura o para la ganadería. Y entonces podríamos decir, con todo este contexto, que la pregunta que vertebra el artículo es la siguiente: ¿el ser humano va a controlar su fecundidad individual para alcanzar un óptimo poblacional? Es decir, ¿estamos dispuestos como individuos a controlar la manera en que nos reproducimos para evitar el colapso de un planeta que sabemos que es finito y que no tiene recursos para dar de comer, para alimentar o para sostener una población que no para de crecer? Y aquí está el problema. Claro. Y para un poco el núcleo del texto es recorrer 2 problemas concretos que están muy relacionados y que él plantea que son fruto de la sobrepoblación, ¿no? El primero es la tragedia de los comunes y el segundo es la contaminación. Entonces vamos a ir viéndolo poco a poco. Para entender la tragedia de los comunes me gustó mucho que plantea lo que yo ya he llamado experimento mental, ¿no? Que está en el texto, que creo que se le puede llamar con tranquilidad experimento mental, sí. Porque nos dice: imaginemos una pradera que está abierta para todos. Entonces, ¿qué pasa? Que cada ganadero intenta tener el mayor número posible de vacas en este terreno que es común, que está compartido. Entonces, si llega una época de estabilidad, dice que esto es básicamente pues, que no hay guerras, no hay enfermedades, no hay robos, digamos que los ganaderos están tranquilos y por tanto pues, viven tranquilamente y se pueden plantear maximizar sus ganancias. Es decir, bueno, pues si tengo este terreno, una vaca más, ¿no? Cada uno gana más. Pero claro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la tierra y con el monte cuando pues lo que explotas? Cuando hay demasiadas vacas en el terreno se pifia. Claro, lo que se llama el sobrepastoreo del terreno, ¿no? Hay erosión, hay maleza, porque cada uno lo que hace es ir añadiendo más animales y dice Harding, aquí es cuando llega la tragedia. Más me gusta que lo llame tragedia porque es como muy dramático. Sí. Y dice, cito: cada ser humano está encerrado dentro de un sistema que lo conmina a incrementar sin límites su rebaño en un mundo que es limitado. O sea que aquí estaría este experimento que nos plantea para explicar qué es la tragedia de los comunes a través de la ganadería. Sin embargo, podría poner él también otros ejemplos, que es, dice, el acceso libre a los mares, que lleva de la misma manera a la extinción de especies de peces o ballenas,
Y también nos dice los parques nacionales, que dice están abiertos a todos, no hay ningún límite y los parques sí que tienen una extensión limitada. Por tanto, también los vamos a erosionar, igual que pasa con las tierras para el pastoreo o para la ganadería. Sí. Y en este sentido, ¿no? Viendo los diferentes ejemplos de recursos naturales que pueden ser sometidos a esta tragedia, nos contaba Zarina lo siguiente. El cambio climático es un ejemplo claro de los dilemas que enfrentan los bienes comunes globales. Por ejemplo, la atmósfera, cuyo deterioro afecta a toda la humanidad, o los océanos, esenciales para regular el clima y la estabilidad de los ecosistemas. Todos son recursos que trascienden cualquier frontera nacional. Sin embargo, su gestión sigue fragmentada entre políticas internas y acuerdos internacionales limitados. Y esto plantea una cuestión central de justicia climática. Los impactos del cambio climático no se distribuyen de manera equitativa en el mundo. De hecho, afectan con mayor fuerza a quienes menos contribuyeron históricamente a la emisión de los gases de efecto invernadero. Así, repensar la gobernanza global y garantizar equidad en la protección de estos bienes es quizás uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo. Me gusta mucho este audio porque, claro, es bastante más fácil entender este problema que plantea Harding cuando estás pensando en una parcela acotada que cuando estás pensando en la atmósfera. Porque ¿qué pasa con los bienes comunes que no son parcelas de tierra o que no son parques nacionales? Porque, claro, creo que la atmósfera es algo en lo que no pensamos cuando hablamos de este tipo de cuestiones, porque a no ser que te dediques a reflexionar o investigar sobre estos temas, pues la atmósfera simplemente está ahí. Existe y tú vives gracias a ella y la consumes junto con los billones de personas que hay en la Tierra, pero no te paras a pensar en qué está pasando con ello, ¿no? Y que también tenemos esta tendencia como a responsabilizarnos de lo nuestro, que supone las partes del mar, por ejemplo, que nos corresponden o que están reguladas por las leyes de pesca de X país o el espacio aéreo, pero creo que está pensado más en el sentido de explotación o de tránsito que de cuidado. Claro. O sea, no sé si el espacio aéreo está entendido... Sí, que es... O sea que también es muy curioso esto. Todos los países tienen muy claro, y últimamente lo hemos visto también, cuál es su espacio aéreo, cuál es su espacio, no sé cómo se dice esto, pero el espacio marítimo, o sea, cuáles son las aguas internacionales y cuáles son las aguas de un país. Pero luego, ¿qué pasa con, ¿qué pasa con las capas superiores? Claro, exactamente, más para el tránsito. Lo que no podemos hacer nuestro, claro. no nos importa. Claro, no pensamos en ello. Lo cuidamos para algo, ¿no? Sí, siempre es utilitarista. Porque es nuestro. Sí. Pero ¿qué pasa con lo que no se puede cercar? Claro, y lo que no es de nadie o barra es de todos. Sí, me parece muy interesante. Claro. También lo que menciona Zarina en el audio es muy importante, o sea, muy interesante, en la línea de esta idea de que los bienes comunes, de la magnitud de la atmósfera, por ejemplo, o los océanos, nos tienen que hacer pensar en el desequilibrio que existe a nivel global, porque el hecho de que estos bienes sean, digamos, de todos, da pie a formas de injusticia a nivel macro en las que tampoco nos paramos a pensar. Claro. Hasta qué punto es injusto que culpemos a los países del sur global de la contaminación cuando realmente nosotros hemos ejercido sobre ellos pues, formas de extractivismo, colonialismo. O sea, esto es una crítica que va a estar presente todo el rato en esta glosa. Claro. Y de hecho, la cita que yo creo que es la más famosa del texto, que la he visto en muchísimos sitios, es: la libertad en los bienes comunes es ruina para todos. Y es verdad que fíjate que él piensa mucho en estas cosas mucho más específicas. El individuo, dice, se beneficia individualmente, pero cuando hace eso perjudica a la sociedad en su conjunto. Y entonces él se plantea, ¿qué podemos hacer ante este problema? Es verdad que de esta parte no hemos querido traer mucho, porque primero, no, es que... ¿No se entendía? No, es que no me interesa, perdón, pero... Bueno, hay partes que tienen incluso rato, matemáticas, ¿no? Sí, o sea, y es todo el rato la misma, podríamos derivar en la misma solución que él plantea, que es la propiedad privada. O sea, es todo el rato, todo debe ser privado, debe ser legislado y debe ser castigado. Es un poco siempre su respuesta, ¿no? Sí. No solo la propiedad privada, sino, bueno, a ver, si nos parece demasiado, lo que podemos hacer es mantenerlos como una propiedad pública con derecho de acceso, que tú puedas acceder, pero que esté controlado. Y algunas de las formas que plantea es, pues dependiendo de la riqueza, por subasta, por mérito, por lotería, por orden de llegada, esto más pensando en los parques nacionales, por ejemplo. Claro. O sea que su conclusión es que si no elegimos un criterio, sea el que sea, tendremos como resultado la destrucción de estos bienes comunales. Claro. Y además, aquí no se plantea solo que podemos extraer
cosas de los bienes comunes y explotarlos, que es un poco la tragedia que él expone, sino que también Harding denuncia que depositamos cosas en ellos, ¿no? Como por ejemplo desechos químicos, emanaciones nocivas, aguas de alcantarilla, incluso letreros publicitarios. Es decir, llegamos al segundo problema, que es el problema de la contaminación. Él postula que nosotros decidimos que cuesta menos deshacernos de los desperdicios en los recursos naturales que pagar el precio que supondría purificar esos recursos. Y tiene una cita que es ensuciar nuestro propio nido, ¿no? Es un poco lo que haríamos todo el rato. No solo explotamos los recursos naturales, sino que encima nos contaminamos. El resultado de esa explotación lo vertemos a los propios recursos naturales. Efectivamente. En este sentido, es una tragedia el tratar los recursos comunes como un pozo, ¿no? Algo que se podría solucionar, de nuevo dice Harding, con la propiedad privada, con estas leyes coercitivas o con planes tributarios. Y Harding también señala en el texto que en cuanto a maneras de convivir de manera, digamos, más sana en este planeta finito en el que vivimos, no se nos está dando demasiado bien restringir nuestros privilegios y nuestro placer, que me parece también otra idea bastante interesante del texto, porque dice que vamos muy tarde con ciertos temas que disminuirían los tipos de contaminación que quizás no sean tan evidentes, como por ejemplo, o sea, la contaminación que no se ve. Igual que hablábamos antes de la atmósfera, no nos paramos a pensar en ella porque no se ve, porque siempre está ahí. Pues por ejemplo, la contaminación sonora, dice, la propagación de ondas sonoras en espacios públicos, dice que estamos lejos de legislar sobre los recursos comunes en materias de placer, es decir, que no estamos del todo dispuestos a sacrificar ciertas comodidades o ciertas cosas a las que estamos acostumbrados en pos de un bien común o de una mejora de estos bienes comunes, ¿no? Y fíjate que aquí también establece una diferencia entre Occidente y lo que no es Occidente, que es, bueno, en materia de contaminación nosotros ya estamos bastante adelantados en restringir un poco o multar a las empresas, ponte, que echan residuos tóxicos a un río. En eso estamos bastante tal, no como la otra gente, ¿no? Esos son los detalles que va soltando. Sí. Y dice, pero nosotros ya tenemos que dar un paso más, que es legislar también en cuanto al placer, no en cuanto a los desechos, sino a lo que tú decías, por ejemplo, la contaminación sonora. Y en eso no vamos tan bien. Claro. O sea, que hay una diferencia todo el rato que se va abriendo entre los que lo hacemos bien y lo deberíamos hacer mejor y los que lo están haciendo fatal, ¿no? Claro. Sí que hay pinceladas. Que casualmente son quienes son. Claro, pinceladas. Y no hay ninguna autocrítica de, vale, nosotros hemos legislado para no contaminar tanto, pero es que hemos pensado en que somos los que más contaminamos, que también es una solución un poco técnica. Ahí sí que pensé que se contradice un poco, en sentido de tenemos que poner más leyes, poner más legislación para que nosotros lo que contaminamos tengamos que cuidarlo o tengamos que hacernos cargo, pero no hay una idea, o sea, no hay una idea en cuanto a cambio de valores. Contaminamos menos. Claro, como un cambio en la, ¿sabes? En el comportamiento. Sí, que ahí creo que sí que o sea, patinas, Harding. Patina. Has patinado. ¿Dónde está ese señor muerto? Claro. Está muerto. Pues está muerto. Pues muerto que está. De hecho, estaba a favor de la muerte, porque como está con lo de la sobrepoblación, nos contó Zarina en una de las nuestras conversaciones que él era de los que dicen que hay que morirse. Bueno, y se murió. Bueno, pues ¿qué le vamos a decir? Sí, se quedó tranquilo. Claro, no, tranquilísimo, está tranquilísimo. Entonces, bueno, siguiendo un poco con este tema, lo importante aquí también sería entender que para Harding la contaminación es consecuencia directa de la sobrepoblación, ¿no? Que es, como diría Inés, dale vueltas la burra al trigo. Es una frase que dice mucho en casa. Porque él básicamente dice que antes daba igual la forma en que, por ejemplo, un pionero americano liberaba sus desechos porque estaba solo en un campo de Wisconsin y en una extensión muy extensa de terreno, y entonces no hay mucha gente y entonces el país, la naturaleza puede, digamos, asumir esos desechos que tú echas y purificarlos y no pasa nada. Que esto habría que verlo. Bueno, claro, ya. Porque es otra cosa que me pero pasa. Es una cosa que dice. Sí, me pasa mucho en el texto, que suelta cosas, pero luego no ahonda en cómo se daría, o en darte datos acerca de lo que está diciendo. O sea, que esto también lo comentamos con Zarina, yo creo que es como que suelta minucias, pero luego yo no sé cuánto, ¿sabes? Cuánto de real hay en eso. Como de comprobadas porque están. No ahonda. Claro, pero aquí dice el tema de si tú estás solo y contaminas no pasa nada, pero cuando somos muchas personas, pues los recursos o los bienes comunes son incapaces de asumir eso que tú estás depositando ahí y el entorno natural no puede absorber esos desechos. Y entonces esto lleva a una saturación de los recursos naturales, que es todo el rato su preocupación. Claro, y aquí un poco volvemos al principio, que era esta idea de la sobrepoblación a través de la tragedia de los comunes y de la contaminación, lo que nos lleva a concluir a Harding, lo confundo con Harvey, el urbanista. Y con Harry Potter.
con Hagrid, Harding, todo el mundo. concluye que la libertad para procrear es inaceptable por todo esto que hemos visto, ¿no? Porque como tenemos una sociedad asistencialista, que esto en el texto lo que quiere decir es que básicamente cuidamos a los demás, o sea, los hijos de los padres que no son previsores no mueren, por ejemplo, o no nos regulamos tan bien como hacen otras especies como pueden ser los pájaros. Nos vemos asaltados por esto, por la tragedia de los comunes, que esto... Vamos a dejarlo en barbecho y ahora volvemos porque esto es un delirio. Esto yo cuando llegué Estamos aquí, entrando ya en el texto dije, en el picorcito del texto. dije, wow, ¿no? Pero es un poco esta idea de como no dejamos morir a los demás, no hay una selección natural, no hay una autorregulación y por tanto todo el mundo sobrevive y nos acumulamos más gente, ¿no? Por tanto, dice que debemos tratar a la sobrepoblación como una política pública. Como nos está autorregulando, tenemos que regularla desde fuera. Es esto un poco. Y en realidad este es un tema muy actual. Zarina nos contaba que hay muchos países que han hecho, por ejemplo, esterilizaciones forzosas elegidas a ciertos colectivos de la población, ¿no? O sea que este es un tema que también está por ahí. Y dice, equilibrar los conceptos de libertad reproductiva en la creencia de que todos los seres humanos nacen con igual derecho sobre los recursos comunes equivale a precipitar el mundo hacia un trágico curso de acción. Que esto quiere decir que no podemos controlar la reproducción simplemente apelando a la conciencia individual, porque claro, habrá personas que lo tengan en cuenta y otras que no. Por ejemplo, si hacemos campañas de paternidad responsable y dices, fíjate la sobrepoblación, ten cuidado, ¿no? Sé consciente de todos estos problemas y a través de esa concienciación mira a ver lo que tú haces en tu vida individual, dice, a ver, la realidad es que la única manera es renunciar, ¿no? Una cosa más general, a la libertad para procrear. Porque él tiene un concepto de la responsabilidad terrorífico, ¿no? Él dice que no podemos apelar a la responsabilidad, porque lo que pasa si tú apelas a que la gente sea responsable es que intimidas a una persona que es libre para que actúe en lo que puede ser en contra de lo que él quiere o de sus propios intereses y básicamente va a quedar como un tonto porque habrá gente que no tenga esa responsabilidad o que no lleve esa responsabilidad o esa educación, por ejemplo, con lo de los controles y la... ¿Cómo se llama esto? La concienciación de todo esto. Y entonces va a haber gente que lo haga y gente que no. Claro, Entonces, o sea, tú puedes sacrificarte y elegir no tener hijos claro, porque estás muy concienciado de la sobrepoblación, pero si tu vecino tiene 7, claro, en plan, tú quedas como un tonto. claro, Ese es el planteamiento de Harding en este sentido. Resumiéndolo, ¿no? Que es como, claro, tú puedes ser responsable y el otro no serlo y tú, ¿qué ganas? Claro, te fastidias. Claro, nada, no ganas se arregla nada, no vives en un mundo mejor y encima eres tonto. Sí, o sea, la responsabilidad... no le gusta, o sea, la responsabilidad nada. De hecho, dice que la responsabilidad es igual a coerción. Y por eso dice, en vez de coercionar a personas concretas y apelar a su conciencia, es mejor la coerción mutua. Es decir, una coerción que está acordada por la mayoría de las personas y por todos. El ejemplo mítico en su texto, ¿no? Los impuestos. Frente a la tragedia de los comunes y a acabar con los recursos comunes, vamos a coercionarnos todos y no apelar a la responsabilidad individual porque no funciona y porque encima te deja en mal lugar un poco esto, ¿no? Y aunque no nos parezca justo esto, esta idea de la coerción mutua, dice, la injusticia es preferible a la ruina total. O sea, aunque quites libertades o hagas cosas que no nos pueden parecer bien o justas del todo, es mejor eso a la tragedia. Claro, al colapso, que es lo que él está un poco vaticinando si seguimos así, ¿no? Entonces, por resumir un poco todo lo que hemos contado, volvemos a la idea, ¿no?, de que los recursos comunes solo se podrían justificar en condiciones de baja densidad poblacional y como somos muchas personas, pues no se dan estas condiciones. Y entonces, como la población ha crecido, los recursos comunes han tenido que ser abandonados. Por ejemplo, la recolección de alimentos pues no se hace de manera libre, sino que se cercan las tierras, se restringe el pastoreo, la pesca, la caza y también debemos abandonar el uso de los recursos comunes como áreas para la basura, para esta contaminación de la que él habla, aunque no habla de países del norte contaminando a países del sur. Y necesitamos también abandonar los recursos comunes en la procreación, por esta cosa de que la libertad para procrear traerá la ruina para todos, ¿no?, que decías tú. Claro, esta es un poco la exposición, resumiendo y haciéndola muy esquemática de lo que él propone en el texto. Pero ahora queríamos tirar del hilo para básicamente ver qué nos gusta y qué no nos gusta a nosotras del texto. Y voy a empezar con lo que me gusta porque son pocas cosas, entonces acabo rápido, que es, me gusta esta idea que presentábamos al principio de que no todo pueden ser soluciones técnicas. ¿Qué pasa con esos cambios epistemológicos o morales, con el abandono de nuestros privilegios, ¿no? De hecho, esta idea está en otros textos que hemos leído sobre ecologismo y es esto de qué difícil es imaginarnos nuestra vida de otra forma.
y todas esas cosas con las que estamos tan cómodos, y si de repente lo restringimos, estamos mucho menos cómodos. Voy a poner un ejemplo muy tonto y muy cotidiano, pero con esto de, en vez de tener una lavadora cada uno en casa, ¿por qué no tenemos una lavadora en un edificio y no es tal? Pues es en plan, imagínate ponerte de acuerdo con toda esa gente, ¿no? Con lo cómodo que estoy yo en mi casa con mi lavadora, pues es un poco, esto se puede extrapolar, en vez de haber un cambio moral o epistemológico, sería, mira, con una nos apañamos, lo que pasa que hay que tener un orden, tal, no sé qué, no estamos dispuestos en muchos casos y en ejemplos así tan específicos a renunciar a un privilegio o a una posición cómoda en la que estamos. Es una posición contraria a esta de centrarte en lo epistemológico y lo moral, a la voluntad de cuantificarlo todo. De decir, pues, por ejemplo, esto también nos lo contaba Jorge Richman, de hecho, en nuestras clases de ética, de en vez de decir, vale, ¿qué tenemos que hacer para reducir las emisiones de CO2? Posibles cosas, tal, y muchas de ellas renuncias a la vida que tenemos actualmente. Claro. No, mejor vamos a hacer una máquina que lo absorba. Claro. ¿No? Es esto un poco tal cual que podríamos poner 1000 ejemplos. Entonces, en vez de centrarnos tanto en no podemos llegar a X grados, tal, no sé qué, o variables numéricas, es más bien qué cambios que está en nuestra mano hacer, que de hecho podríamos hacerlo, pero decidimos no hacerlo, porque sería un cambio tan grande en nuestra forma de vida, en nuestra forma de entender pues cómo vivimos, que no queremos hacerlo. Claro, no estamos dispuestos. A mí me gusta lo mismo. No, es verdad que me gusta mucho esta idea de que pone de manifiesto pues, la necesidad de algún tipo de sacrificio. Lo que pasa que es verdad que muchas veces pues, no nos encaja. Es justo lo que tú dices, que es muy difícil imaginar nuestra vida de otra forma porque estamos muy acomodados pues en todas las cosas que tenemos que nos hacen la vida muy fácil y estamos muy acostumbrados a eso como para renunciar a ciertos privilegios, ¿no? Y es verdad que para imaginar otros modos de organización colectiva pues tenemos que imaginar por fuerza leyes que nos van a fastidiar y tenemos que imaginar renuncias y sacrificios, que esto en realidad ya lo hacemos porque es parte de nuestra realidad, o sea, hay restricciones todo el rato sobre lo que podemos o no podemos hacer. Y en materia de recursos naturales, por ejemplo, este verano estuvimos con nuestros amigos Clara y Gonzalo haciendo una ruta de ibones en el Pirineos, pues tú no te puedes bañar en los ibones, que de hecho salieron varias noticias de gente metiéndose en los ibones, en las sierras, tal, pues no puedes. ¿Está bien que no puedas? Sí. Adelante, ¿no? Pero es verdad que cuando son cosas de nuestro día a día que tienen que ver más con lo que tú dices de poner una lavadora en comunidad, pues no damos ese paso, ¿no? Y estamos instalados en esa comodidad y es muy difícil convencernos para salir de ella, aunque sea momentáneamente. Claro. Luego, a mí lo que más me chirrió, creo, del texto en conjunto, pasando a las críticas, es que da por hecho que las personas individuales y también en conjunto las sociedades no son capaces de ponerse de acuerdo sobre los recursos comunes, ya sea en la explotación, la contaminación, lo que sea, si no es a través del castigo. O sea, no hay posibilidad de acuerdo en lo que él plantea. Dice, en cuanto a ser racional, cada ganadero busca maximizar sus ganancias. O sea, ¿por qué? Claro. ¿Qué es ¿qué es ser un ser, perdón, ¿no? Pero racional desde esta perspectiva? Me parece una perspectiva, me recordó mucho a Adriana Cabarero y su texto de Inclinaciones, que es el yo masculino, racional, recto, vinculado a la mente, a lo abstracto y a su propio beneficio. O sea, ¿por qué un ser racional tiene que ser aquel que lo que quiere es maximizar su beneficio? Sí. O sea, ¿qué definición de ser racional es esta? O de ser humano en general. Otra cita que dice: cada uno buscando su propio mejor interés en una sociedad que cree en la libertad de los comunes. La libertad en los bienes comunes conlleva entonces la ruina para todos. O sea, la libertad nos lleva a querer incrementar nuestro interés siempre y llevarlo al extremo. No podemos parar ni conformarnos, no podemos ponernos límites. Esta es la visión de lo humano que él da. Sí. Y me parece un punto de vista muy negativo sobre la capacidad, como decía, de los grupos para organizarse. Me recordaba mucho a Hobbes y al Leviatán, a esta idea de el hombre es malo por naturaleza y por tanto tenemos que ponerle las paredes, que sería el Estado, ¿no? Pero en este sentido ni siquiera el Estado, esto es más, hay que castigar al hombre porque es malo. Sí, y egoísta, es un poco, ¿no? De hecho, Zarina nos comentaba en este sentido, en una de las reuniones que tuvimos, que entender al ser humano de esta manera es de hecho infantilizarlo y colocarle como avaricioso, como culpable ya de primeras, ¿no? Porque tenemos que asumir que no somos capaces de poner los límites, pero también de ver a los otros, o sea, de decir, yo no voy a maximizar mi beneficio al extremo porque fíjate que esa otra persona también tiene derecho a, si queremos llamarlo así, explotar los recursos naturales, que por cierto es otra expresión
que también tiene tela. Habría que revisar eso también. Sí, porque es puro violencia. O sea, explotar lleva a eso, ¿no? ¿Por qué solo podemos imaginar al ser humano como egoísta hasta el extremo y contrario a la idea de la cooperación? Que quizás somos así. O sea, es otra pregunta que me surgía. Una gran pregunta filosófica de Pero toda la vida. honestamente creo que no. O sea, creo que hay ejemplos que demuestran lo contrario y que puede haber gente que sea súper egoísta y avariciosa, que la hay. Pero luego hay ejemplos de cooperación, solidaridad, comunidades que se organizan. Muchísimos ejemplos en ese sentido. O sea, que creo que también la gente que es así domina el mundo, ¿no? Pero luego en el mundo hay otras muchas personas. O sea, que todo el rato propone la ley, el castigo, la propiedad privada y el control como soluciones óptimas. No hay posibilidad de entendimiento, de compartir, de ponerse de acuerdo, y esta es una forma de control muy estricta y totalmente contraria. Por ejemplo, esto también nos lo dijo Zarina, a cómo proponen otras corrientes de pensamiento, como puede ser el marxismo, pensar los comunes, o sea, o también el feminismo. El feminismo con los cuidados. Claro, y el ecofeminismo, bueno, hay muchísimas corrientes que los comunes los entienden desde justo el otro punto de vista. Claro. Y luego, además de todas estas críticas muy bien explicadas, también está el tema del tono racista, al que hemos apuntado al principio, sobre la diferencia que hay entre el mundo occidental y las otras zonas, que también es que decirlo así. Pero así es como lo plantea él. ¿El sur global o los otros? Sí, no, estamos utilizando la terminología de Harding, ¿no? Porque él escribe: hoy las poblaciones con mayores tasas de crecimiento son también, en general, las más pobres. Y es esta idea que aparece en el texto, que es una de las ideas que decíamos que cuando lo leímos por primera vez no lo vimos del todo, pero una vez te metes a ello sí, que es que en Occidente, mira qué bien lo estamos haciendo, pero fíjate en otros sitios qué desastre la gestión de los recursos y qué mal lo hacen, ¿no? Y luego también esta idea perversa y falsa de que en Occidente contaminamos menos que en otros sitios, cuando está hiperdemostrado que históricamente además hemos sido nosotros los que hemos contaminado el resto del mundo. Bueno, y que podríamos preguntarnos dónde están los desechos de Occidente. Claro, también, esa es otra. ¿Dónde están? Y sin embargo, como decía Zarina, pues eso no se tiene en cuenta, que por muchas políticas que tengamos en Occidente para gestionar residuos, purificar entornos naturales, seguimos siendo quienes más contaminamos, y Harding no tiene en cuenta tampoco el tema del extractivismo, del colonialismo de materiales, esta cosa de ir a un país fuera de Occidente a explotar sus recursos, de nuevo, explotar sus recursos y beneficiarse de ellos, también sin tener en cuenta, creo, cuáles son las consecuencias de esa explotación, lo que tú dejas ahí, a dónde van esos desechos, como tú decías, ¿no? Y utilizar a países fuera de nuestra zona como vertederos donde echar nuestros residuos. O sea, que es una cosa que él no está ahí, él no escribe este texto desde esa posición de, revisar históricamente qué es lo que se ha hecho mal, sino que se coloca en una posición de superioridad con respecto a otros territorios y escribe desde ahí. Y claro, eso, sobre todo ahora, creo, nos chirría mucho. Claro, ¿no? Y la autocrítica es nula. Brilla por su ausencia. Claro. Luego, aparte del racismo, a mí me chocó muchísimo esta crítica a la sociedad por ser asistencialista, que además lo llama asistencialista, que me parece una palabra muy institucional, o sea, como muy fría, en vez de regirse por el mandato, dice él, de perro se come a perro. Sí. O sea, que es negativo que los hijos de los padres que no son previsores no mueran de hambre, para él, que la sobrereproducción no traiga un castigo. Y dice, equilibrar los conceptos de libertad reproductiva en la creencia de que todos los seres humanos nacen con igual derecho sobre los recursos comunes equivale a precipitar al mundo hacia un trágico curso de acción. Es decir, es una visión totalmente contraria a la idea de cuidado, ¿no? No es asistencialista porque asistimos a los otros cuando son vulnerables o en general, ¿no? Que todas las personas merecen atención y cuidado es malo, de alguna manera, porque nos fastidia a nosotros, sería un poco resumiéndolo. Asumir que todos somos vulnerables y codependientes tampoco está en su... De hecho, por eso creo que es lo de que estaba a favor de la muerte en el colectivo este. Bueno, no, claro, porque como evitar el momento en que eres vulnerable. Claro, sí, claro, esa para no convertirte en una carga ni que se gasten recursos en ti. Claro. Sí. Es que es una visión de la vida, en mi opinión, terrorífica. Muy utilitarista, o sea, muy... Bueno, lo que decías antes de los números y de la técnica, que al final está cayendo en lo que él criticaba al principio del texto, ¿no? También nos ha llamado la atención que no hay ninguna confianza en la apelación a la conciencia individual o a la responsabilidad, que lo has adelantado antes, pero él defiende la idea de que si tú eres responsable y apelas a tu propia conciencia para tomar una decisión, vas a quedar como un tonto si tu vecino no hace lo mismo, básicamente. Que esto es una cosa también ultramasculina. O sea, voy a quedar como un tonto, ¿no? Mi ego se va a ver herido porque yo me voy a fastidiar y las personas a mi alrededor no. Que fíjate que es lo contrario a decir, oye, mira, pues si los otros no lo hacen, yo estaré tranquilo. O sea, tendré la conciencia tranquila y estaré orgulloso de la responsabilidad. Que otro no lo hace, no es mi problema y no puedo yo entrar ahí. ¿Sabes? Pues no, es en plan,
tonto. Sí, tal cual. Y él tiene esta frase que también nos adelantaba antes de no estamos tratando de intimidar con un fruncir de cejas a un hombre libre para que actúe en contra de sus propios intereses en el uso de los recursos comunes, ¿no? O sea, si decidiésemos apelar a la conciencia individual y a la responsabilidad, Harding nos diría, no, porque estás aquí intimidando a una persona y como señalando con el dedo, ¿no? En plan, qué mal lo estás haciendo. Riñendo un poco. Riñendo y castigando, ¿no? Y ahora, para ir concluyendo, queríamos hablar un poco más allá del texto, porque creemos que puede ser muy interesante leer críticas a lo que propone Harding, que evidentemente no fueron pocas, por lo que sea. Por ejemplo, Elinor Ostrom, que es una politóloga estadounidense experta en el tema de los comunes, que ganó el Nobel de Economía en el 2009, escribió un libro en el año 90 que se llama El gobierno de los bienes comunes. Y su enfoque tiene mucho que ver con la idea de que sí que es posible gestionar los recursos comunes sin recurrir a todas estas propuestas de Harding que tenían que ver con la privatización, el control del Estado. O sea, que ella piensa en maneras distintas de abordar este problema. Que el problema existe, porque el problema existe, pero hay muchas maneras de abordarlo. Sí, de hecho creo que está el libro abierto en internet, yo no lo he leído, pero la verdad que me encantaría justo para ver la crítica y la postura contraria, además tan bien que es un libro. Claro. Sí. Si queréis ser alumnas aventajadas de las glosas, podéis leeros ese libro. Sí, luego también hay muchos estudios empíricos, o sea, recuerdo un artículo que vi sobre la pesca de un tipo de pez no sé dónde, y los autores lo que dicen es, mira, un ejemplo, no es cierto que las comunidades sean incapaces de organizarse para explotar los recursos naturales, o sea, que se demostró con datos y con comunidades concretas. Luego, sobre esta crítica por ser una sociedad asistencialista que cuida, esta visión que decíamos que es tan masculina y tan racionalista, podríamos leer muchísimas aportaciones de la visión feminista de la ética de los cuidados, de la codependencia. Aquí pensaba muchísimo en Yayo Herrero, ¿no? Esta ecofeminista que todo lo que dice es para grabarlo en una plancha de oro. Y tatuárselo. Todo está genial, porque podríamos ver cómo lo común va mucho más allá de esta explotación, de esta idea de estamos explotando recursos naturales, la idea del cuidado colectivo frente a esta competición por maximizar mis propios beneficios, la vida marcada por la cooperación y la empatía en vez del individualismo, o esto de asumir la propia vulnerabilidad y dependencia en vez del sálvese quien pueda, que además en este caso, en este texto, aparece en términos racistas. Sálvese quien pueda, que somos nosotros, claro, y no los otros, básicamente. Y no vamos a perder nuestros propios recursos en ayudar a los otros. Sí. O sea que hay muchísimo, también se podría leer propuestas marxistas, que es todo lo contrario, ¿no? O sea, hay mucho que leer. Además, estos textos lo que tienen, al ser tan polémicos, es que despiertan muchísimas reacciones. Luego, efectivamente, luego puedes leer todo lo que se ha escrito en contra. A mí hay algo que, sin gustarme las ideas de Harding, sí que me gusta del texto, que es que te plantea una cosa tan extraña que te obliga, esto de no restringamos la fecundidad individual, te obliga a imaginarte posiciones que son bastante incómodas y bastante raras. Y en este sentido me recordó la sensación que tuve cuando leí el librito de Albert Pijoan Y si nos replanteamos el canibalismo, que se llama así, que está editado en Libros del Zorro Rojo, porque claro, lo comentamos en Tabú. En Tabú, sí, porque él te está argumentando muy bien una ida de olla absolutamente, hasta el punto que piensas, ojo, que igual sí que tiene sentido que yo me ponga a comer gente, pero claro, luego te das cuenta de lo que estás pensando y dices, vale, no, por aquí no. En el caso de Pijoan es una cosa intencional, claro, y muy irónica, y en el caso de Harding no, pero me recordó un poco a eso, a ese choque de, vale, ¿qué narices estoy leyendo, no? Sí. Sí, pero está guay esta sensación de leer un texto que te coloca en un sitio incómodo porque no estás alineada política, ideológica, moralmente con lo que está proponiendo, pero está guay ponerte a ver con la lupa justo por qué y cómo no estás de acuerdo con el planteamiento. O sea, que también está bien a veces leer cosas que no están alineadas con lo que tú piensas. A mí me encanta que Zarina nos propusiera un texto que luego ella seguramente en su tesis rebate o que no tiene que ver con lo que ella propone. Sí, o que es un ejemplo de lo que ella estudia justamente, que es cómo encontramos maneras democráticas de gestionar los recursos comunes. o el cambio climático y que no sean fascistas o coercitivas o tal. No irnos por ahí. Claro, pero creo que está muy bien leer a las personas que están proponiendo lo que tú no quieres que pase. Claro. O sea, que a veces es verdad que nos acomodamos mucho en leer a los nuestros. En leer a los nuestros, no hay que hacer eso, chicas. Siempre está bien leer a los otros. Hay que leer en general, pero de una variedad. Sí, y que también es un ejercicio de pensamiento muy interesante. Yo he disfrutado mucho en este texto. Ver por qué. ¿Qué críticas estás proponiendo? Claro. ¿A qué ideas? Sí, o sea, no estás de acuerdo, pero ¿por qué? Claro, en plan, esta porque frase. no es a todas, es... Claro. Dime por qué. Glosando. Es que simplemente hashtag glosando. Hashtag glossers y hashtag señora, que llevo la camiseta de señora. Señoras glosando. Vale, pues ya vamos a terminar. Sí. Vamos a despedirnos primero, ¿no? Sí. Es que esto va a ser una anarquía. Cada día acabaremos de una manera. Sí, chicas, lo que nos apetezca. Pero muchas gracias por acompañarnos.
en nuestra segunda glosa. Sí, en este ejercicio sonoro-textual, con una barrita en medio. Esperamos que os haya gustado el texto, que os haya parecido interesante. Os animamos Sí. a leerlo tranquilamente, con calma y detenimiento. Sí, y muchas gracias a Zarina y a la UOC por proponer el texto y a la UOC por hacerlo posible. Ujú. Y vamos a leer, para terminar, de hecho, una cita de Yayo Herrero, Hombre, claro, porque no vamos a leer una cita del señor. porque queríamos darle una vuelta Sí. y un poco traer lo que sería un pensamiento tan distinto al de Jardín. Mm. ¿Quién lo lee? Yo lo puedo leer, pero me estoy quedando un poco sin voz, porque Lo chicas, leo es yo. que llevamos unas semanas, no, pero Vale. lo leo. Solo digo que es un texto de Yayo Herrero que aparece en Miradas ecofeministas para transitar a un mundo justo y sostenible, que es un artículo que forma parte de una revista. Nos gusta. Lo dejaremos por ahí. Sí. Y Los seres humanos somos una especie de las muchas que habitan este planeta y como todas ellas obtenemos lo que precisamos para estar vivos de la naturaleza: alimento, agua, cobijo, energía, minerales. Por ello, decimos que somos seres radicalmente ecodependientes. Pero además, cada ser humano presenta una profunda dependencia de otros seres humanos. Durante toda la vida, pero sobre todo en algunos momentos del ciclo vital, las personas no podríamos sobrevivir si no fuese porque otras dedican tiempo y energía a cuidar de nuestros cuerpos. Esta segunda dependencia, la interdependencia, con frecuencia está más oculta que la anterior. En nuestras culturas se vive de espaldas al hecho de que las personas estén encarnadas en cuerpos que son vulnerables y que con el paso del tiempo envejecen, enferman y mueren. Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra.